La huestia y una procesión de ánimes en pena. Lleven huesos prendidos en vez de cirios encesos, y ye muy mala señal topase con ellos. Si atopen a alguien pel camín de nueche, dicen: andai de día que la nueche ye mía. Vense también a la veriquina les cases donde va a morrer d'alguien. Dicen entonces que vienen a buscar el ánima del que está enfermo. De ellos vegáis dicen: cuando yeremos vivos andábamos a estos figos, ahora que somos muertos andamos por estos huertos. Andar hasta el tuero la figar. Antiguamente nada más podían ver la huestia en sin que ellos pasaren nada los que tenían la doble visión, los que yeren vedorios o espiritistes. Tenían ese don porque los bautizara el cura con la estola prieta, que ye la que ponían xueves y viernes santo el día que murió Jesucristo. El que nun tiene el don y ve a la huestia muere daño dempués, a non ser que na procesión vaya penando de algún familiar defunto. También valía facer un redondel na tierra con una cruz dientro, con una varina de ablano o de olivo, y metese dientro, mientras pasa la huestia. Non hai que aceptar nada que quiera darnos la huestia, porque entonces debemos querer condenarnos a seguirla toda la eternidad. Muchas vegaes na huestia van les ánimes de los que cambiaron de sitio, los finchos que marchaban finques para robar unos palmos de tierra a los vecinos. Por eso están condenados a carretar col fincho al yungo, buscando de alguien familiar o de algún valiente que los ayude a volver a ponerlos donde estaban. La noche de difuntos les ánimes salen pelas calelles y abérense a les cases donde vivieron. Por eso la xente dexaba los ferraes y calderos con agua para beber. También era señal de muerte que cantare la curuxa na quintana, onde había de alguien enfermo. O cagullaren es yaramicando los perros de nueche o veres nadar 3 cuervos, o goler a cera en sin saber el motivo. Dicíase que los animales apercibíense de esas cosas, en especial los caballos que podían sentir, como los cristianos, todo este tipo de agulleo. Les ánimes presentábense a los familiares si tenían de alguna cuenta pendiente con ellos. Mises ofrecíes o pa dicir como tenían que se facer les particiones del mando o del heriedro. Pero cures y sacristanes aprovechábense bien de estas creencias, porque se vistían con sábanes y mortaxes, como si fueran los difuntos, pa desixir a la gente que diere limosna, pa facer mises por les ánimes.